¿Puede un silencio desafiar imperios y encender la chispa de una revolución? En una sala impregnada de historia, el capitán Ibrahim Traoré, el líder más joven del mundo, se encuentra cara a cara con una figura inesperada. El presidente de Sierra Leona, emisario de la Comunidad Económica de África Occidental, y, en las sombras, representante de los intereses franceses, llega cargado de promesas y amenazas, arrastrando el eco de siglos de dominación extranjera. No hay discursos encendidos. No hay reproches a gritos. Solo la tensión palpable de una decisión que parece resonar en cada rincón del Sahel. Las palabras del visitante invitan a la reconciliación y a la reapertura de viejas puertas. Pero la respuesta de Traoré es un silencio absoluto e inamovible. Ese silencio no es vacío. Es un acto de ruptura. Una señal que podría detonar el mayor enfrentamiento africano de las últimas décadas. La dignidad reemplaza a las alianzas desgastadas. El destino de Burkina Faso, Mali y Níger pende de segundos en los que el orgullo africano pesa más que cualquier tratado foráneo. Tal vez este instante pase desapercibido para el mundo. Pero ignorarlo sería perder la clave de cómo una nueva África está naciendo ante nuestros ojos. El futuro económico, la reputación internacional y los sueños de un continente están en juego y dependen, ahora, de la valentía de quienes eligen callar ante el poder impuesto. Pero, ¿qué llevó a Traoré y a sus aliados a desafiar a potencias tan arraigadas? Todo comenzó mucho antes, en los días donde el silencio era sinónimo de sumisión. Durante décadas, ¿quién ha movido realmente los hilos en África Occidental? Bajo el manto de la cooperación y el desarrollo, potencias extranjeras, sobre todo Francia, han saqueado sin descanso las riquezas del Sahel. Oro, uranio, algodón, recursos suficientes para transformar una generación, pero la pobreza permanece, como una sombra que nunca se disipa. La paradoja es brutal. Naciones con tesoros bajo sus pies, pero pueblos que apenas sobreviven. La extracción y la supuesta ayuda siempre benefician a los mismos, mientras millones quedan sin salud, educación ni futuro. Por ejemplo, en Níger, uno de los países más ricos en uranio del planeta, las minas han alimentado durante décadas las plantas nucleares francesas. Sin embargo, los hospitales en Agades y Zinder carecen de medicamentos básicos. En Mali, el algodón se cultiva a gran escala, pero los agricultores apenas sobreviven con ingresos que no cubren lo esencial. En Burkina Faso, yacimientos de oro han financiado fortunas en Europa, mientras las escuelas rurales cierran por falta de fondos. Esta desconexión es la esencia de la paradoja africana. Riqueza exportada, miseria importada. Cuando algún país intenta tomar las riendas de su destino, el castigo es inmediato. No por cometer abusos, sino por atreverse a buscar soberanía y romper las cadenas impuestas desde afuera. ECOWAS, la Comunidad Económica Regional, debería ser un escudo. Sin embargo, en los momentos cruciales, actúa más como un brazo ejecutor de París y Washington que como defensora de los africanos. Esta dinámica ha fracturado la unidad continental. Hoy existen dos bloques. Uno sumiso, que acepta el papel de vasallo, y otro desafiante, decidido a escribir una nueva historia sin pedir permiso a los antiguos amos. El riesgo es enorme. Si la dependencia persiste, generaciones enteras seguirán atrapadas en la miseria y la humillación, viendo cómo sus recursos desaparecen mientras la esperanza se apaga. Pero todo cambió cuando, en un salón repleto de símbolos y promesas envenenadas, los líderes del Sahel enfrentaron el último intento de restaurar el viejo orden. En ese momento clave, surgió una figura inesperada: el joven capitán Ibrahim Traoré. Su decisión silenciosa marcó el inicio de una rebelión que nadie vio venir. ¿Qué ocurre cuando una oferta de paz encierra un intento de control? El ambiente es tenso. El presidente de Sierra Leona aterriza en Ouagadougou con promesas de reconciliación, palabras suaves y un discurso medido al milímetro. Invita a reabrir fronteras, descongelar cuentas bancarias y restaurar el flujo comercial entre países hermanos. A simple vista,
Parece un gesto generoso para curar heridas y dejar atrás el aislamiento. Pero bajo la superficie, la verdadera jugada se revela. No se trata solo de paz, sino de restaurar la influencia perdida de Francia y de quienes han dictado el destino del Sahel durante décadas. La oferta es una puerta al pasado. Un sistema donde unos pocos deciden y millones obedecen, donde la riqueza se evapora más allá del mar, dejando atrás la dignidad. Para Traoré, Goïta y Tiani, esto no es una negociación más. Es un cruce de caminos histórico. Ellos escuchan en silencio, sin discursos altisonantes ni respuestas apresuradas. Ese silencio pesa en el aire, más elocuente que cualquier argumento. La sala se carga de una tensión eléctrica, ni sumisión ni miedo. Frente a la presión, eligen callar, transformando ese silencio en símbolo de dignidad y resistencia. No aceptan la mano tendida si ésta arrastra cadenas del pasado. Para los líderes del Sahel, aceptar sería perpetuar la extracción de sus recursos y la humillación de sus pueblos. Pero rechazar implica riesgos aún mayores: aislamiento internacional, represalias económicas, amenazas veladas desde París y Washington. Es la trampa colonial de siempre: elegir entre dependencia o soledad. La historia africana está repleta de ejemplos similares. Ghana, bajo Kwame Nkrumah, intentó nacionalizar el cacao y fue aislada económicamente. En Congo, Patrice Lumumba fue derrocado tras buscar independencia real sobre los recursos mineros. En Guinea, Ahmed Sékou Touré pagó décadas de sanciones por rechazar la tutela francesa. Cada vez que África ha intentado decidir por sí misma, la respuesta ha sido dura y casi inmediata. Sin embargo, el silencio de Traoré, Goïta y Tiani no es vacío. Pronto, ese mutismo se vuelve mensaje. En Bamako, Niamey y Ouagadougou, multitudes celebran. El pueblo comprende que sus líderes han defendido algo más profundo que el comercio. Han protegido el derecho a decidir su destino. Por primera vez en mucho tiempo, la dignidad no es un lujo, sino el motor de una nueva era. La política se vuelve símbolo. El rechazo público convierte a estos líderes en faros de esperanza para millones. La resistencia ya no es clandestina, se transforma en orgullo colectivo. Mientras el mundo observa, queda claro que la historia del Sahel ha entrado en un punto de no retorno, donde cada acto de dignidad puede desencadenar nuevas tormentas o forjar inesperadas alianzas. Pero la respuesta de Occidente no tarda en llegar. La presión se intensifica y nuevas amenazas se ciernen sobre la región. La dignidad tiene un precio, y los imperios nunca olvidan una afrenta. Apenas transcurrieron unos pocos días desde el fracaso de la misión diplomática, cuando llegó una amenaza aún más grave: un ultimátum extranjero. Otorgaron 48 horas para devolver las concesiones mineras o soportarían las consecuencias. Ya no se trataba solo de orgullo, sino de supervivencia. Por primera vez en la historia reciente, el Sahel se negó a inclinarse. Ibrahim Traoré lo llamó sin rodeos: chantaje puro. En lugar de ceder, buscó otros aliados. Abrió canales con potencias como Rusia, China y Turquía, dejando claro que Occidente ya no dictaría el destino de la región. Aislados y bajo presión, Burkina Faso, Mali y Níger eligieron resistir juntos. La unidad saheliana se convirtió en un escudo inesperado, una respuesta al peso de décadas de sanciones, pobreza y dominación extranjera. Pero la resistencia exige sacrificios. Las sanciones se endurecieron aún más. Surgieron amenazas veladas, rumores de intervención militar y operaciones en la sombra. El riesgo es tangible. Si el Sahel cae, podría precipitarse en una espiral de guerra, miseria y el fin de la esperanza de soberanía. Para entender la magnitud de este riesgo, basta recordar el caso de Libia en 2011. Tras desafiar el orden establecido y buscar una política de recursos independiente, el país fue objeto de intervención extranjera, lo que derivó en una década de caos y fragmentación. La lección para el Sahel es clara. La desobediencia puede costar caro, pero la sumisión perpetúa la miseria.
Sin embargo, algo crucial ha cambiado. Para la juventud africana, Traoré y sus aliados ya no son dictadores, sino liberadores. Hombres dispuestos a pagar el precio de la dignidad y la independencia. La narrativa oficial se quiebra, y la esperanza se enciende en las calles. El desafío es colosal, y el futuro, incierto. Pero por primera vez en muchas décadas, África habla con voz propia, y el mundo no puede ignorarla. Las potencias extranjeras observan, inquietas, mientras el Sahel reescribe su destino. La siguiente jugada podría cambiar la historia para siempre. ¿Y si la dignidad se ha convertido en la nueva moneda del poder africano? La expulsión de Francia de Burkina Faso, Mali y Níger no es solo un acto simbólico. Al cerrar la puerta al antiguo colonizador, estos países han abierto el tablero a nuevos jugadores. Rusia, China y Turquía compiten ahora por sus recursos. Hace menos de una década, estos márgenes de negociación eran impensables. Hoy, la elección de socios eleva el valor de cada gramo de oro, de cada tonelada de uranio. Mali y Níger han renegociado las condiciones de acceso a sus riquezas, exigiendo no solo mejores precios, sino mayor autonomía sobre la explotación. Lo que antes era una extracción casi gratuita para intereses extranjeros se convierte, aunque sea lentamente, en un motor de desarrollo nacional. El control de los recursos ya no es solo un sueño, es estrategia y supervivencia. El efecto dominó sacude la región. Guinea observa de cerca, Togo vacila, Senegal comienza a cuestionar el orden impuesto. Las plazas de Conakry y Lomé murmuran preguntas prohibidas. ¿Puede África decir basta y sobrevivir? El ejemplo del Sahel se transforma en faro, invitando a imaginar rutas inéditas hacia la soberanía real. Pero el cambio más profundo es invisible. El vínculo entre líderes y pueblo se redefine. En Burkina Faso, Mali y Níger, el éxito ya no se mide en los aplausos de París o Washington. La legitimidad nace en la calle, en la resistencia diaria, en la capacidad de soportar sanciones y no doblarse. Por primera vez en décadas, el orgullo nacional pesa más que cualquier mirada extranjera. Sin embargo, la tormenta no ha amainado. Las economías siguen frágiles, dependientes de la minería y la agricultura. Al cerrar puertas a Occidente, abren otras, pero el riesgo es alto. Los enemigos son poderosos y las amenazas, a menudo invisibles, van desde sabotajes hasta bloqueos y campañas de desinformación. Por ejemplo, en 2023, campañas de noticias falsas intentaron desestabilizar el gobierno de Burkina Faso, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y de alianzas peligrosas con potencias no occidentales. En Mali, la amenaza de bloqueos comerciales se materializó con la suspensión de exportaciones de gasolina y alimentos básicos, poniendo a prueba la resiliencia del pueblo y la capacidad de los líderes para gestionar la crisis. Así, el futuro africano se juega en una balanza precaria. ¿Prosperidad con cadenas o dignidad bajo presión? ¿O existe un sendero donde libertad y desarrollo puedan crecer juntos? Cada decisión en el Sahel es mucho más que una apuesta política. Es una señal de que África comienza a definir su propio destino. Pero el desafío recién comienza. ¿Qué precio tendrá sostener esa dignidad frente a los embates externos y las propias debilidades internas? La respuesta podría alterar el destino de toda una generación africana. Frente a este dilema, surgen escenarios posibles. Uno es el aislamiento prolongado, similar al de Cuba tras la Revolución de 1959. Resistencia heroica, pero con graves dificultades económicas. Otro, la integración con nuevos aliados, como Angola tras su independencia al asociarse con China para reconstruir infraestructuras y diversificar la economía. Y está el camino mixto, donde el Sahel negocia desde la fuerza, combinando alianzas estratégicas y reformas internas para no depender de ningún poder externo. En la práctica, los gobiernos del Sahel han comenzado a diversificar sus relaciones internacionales. Burkina Faso ha firmado acuerdos energéticos con Turquía para construir plantas solares, y Mali
negocia con China la modernización de ferrocarriles y carreteras. Níger, por su parte, ha exigido mayor participación local en la explotación minera y ha establecido normas para que un porcentaje significativo de los beneficios se reinvierta en educación y salud pública. Estos pasos, aunque iniciales, marcan una diferencia con el pasado de dependencia absoluta. Lo que nació en silencio, hoy es el eco indomable de un continente despierto. En las calles polvorientas de Ouagadougou, Bamako y Niamey, multitudes celebran no la llegada de la calma, sino la defensa de la dignidad. Lo improbable ha sucedido. Líderes jóvenes como Ibrahim Traoré han optado por no ceder ante las potencias extranjeras. Su negativa no es simple rebeldía, es una declaración feroz, un grito de autodeterminación que sacude el Sahel y retumba hasta el rincón más lejano de África. Sin embargo, esta osadía tiene precio. Si líderes y pueblo no resisten unidos, el continente corre el riesgo de ser, una vez más, dividido y saqueado. Las sanciones arrecian, los recursos flaquean y las amenazas de intervención no descansan. Cada decisión puede sellar el destino de generaciones enteras. Hoy se juega la posibilidad de forjar un nuevo destino, elegido por africanos y no impuesto desde fuera. A pesar de todo, la resistencia enciende esperanza. Por primera vez en décadas, la dignidad deja de ser un recuerdo para convertirse en motor de un renacimiento continental. El ejemplo de Burkina Faso, Mali y Níger abre una puerta inquietante. ¿Pueden la unión y la perseverancia cambiar la vieja historia de dependencia por una de soberanía genuina? Para lograrlo, existen pasos prácticos y concretos. El primero es la educación. Invertir en universidades y centros técnicos para reducir la fuga de cerebros. El segundo, fortalecer la agricultura local, como ha comenzado a hacer Burkina Faso, con programas de autosuficiencia alimentaria inspirados en modelos de Etiopía y Ruanda. El tercero, crear bancos de desarrollo africanos independientes, capaces de financiar infraestructuras sin depender de préstamos condicionados por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Además, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. En Níger, la creación de observatorios ciudadanos para vigilar los contratos mineros ha frenado la corrupción y obligado a las empresas extranjeras a respetar los compromisos sociales. En Mali, asambleas populares debaten sobre el destino de los ingresos públicos, permitiendo que la voz del pueblo influya en las decisiones estratégicas. Estos ejemplos muestran que el sueño de soberanía no es utopía, sino un proceso en marcha. Requiere sacrificio, visión y unidad. Pero con cada paso, se fortalece la confianza interna y la capacidad de negociar en pie de igualdad. La respuesta aún no está escrita. Lo que sí es seguro es que una era nueva se ha puesto en marcha. Los imperios de antaño sienten cómo el suelo tiembla bajo sus pies, mientras el mundo entero observa. La valentía de unos pocos puede contagiar el sueño de millones. Ahora, cada espectador debe preguntarse, ¿qué papel queremos jugar en este punto de inflexión para África y el mundo? En definitiva, lo que comenzó con un silencio desafiante se ha transformado en la melodía poderosa de un continente que despierta. La historia juzgará si la dignidad africana se convertirá en la semilla de una verdadera emancipación, o si las viejas cadenas encontrarán nuevas formas de atar el futuro. Pero una cosa es cierta, el Sahel ha hablado y el mundo ya no puede fingir que no escucha.